Muy buenas tardes, amigo de Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca. En este segmento de entrevistas que se ha vuelto tradicional aquí en la universidad y en la radio, tenemos un invitado muy especial. Se trata de César Solano, quien es profesor de Filosofía Antigua en la carrera de Filosofía en la Universidad de Cuenca. Y han tenido en la carrera una iniciativa que ha despertado mucho interés. Se trata de mostrar una relación entre el cine y la filosofía y lo han presentado de la siguiente manera. Dicen que el cine amplifica enormemente la posibilidad de pensar lo otro, de tal manera que si la filosofía es el pensamiento de lo otro, como dice Platón o decía Platón, entonces hay una relación entre filosofía y cine. Es una cita de un filósofo francés, de Alain Badiou. Le damos la bienvenida a César Solano y también a quien nos acompaña, a Tatiana Torres, quien es estudiante de comunicación social y tiene planteado un diseño de trabajo de graduación sobre derechos humanos en general y en particular de las reivindicaciones que tiene la mujer. Son nuestros compañeros de esta conversación esta tarde. Bienvenido, César, a la radio universitaria y queremos pues que proceda una presentación de esta iniciativa que han tenido en la carrera de filosofía. Muy buenas tardes con todo el público que nos escucha, agradeciéndole a la radio universitaria. Como ya se ha leído una frase de Alain Badiou, este filósofo contemporáneo francés, quien ha incursionado dentro del ámbito del cine, de la reflexión filosófica del cine, mostrándonos que existe una relación directa entre el cine y la filosofía, que no hay como cortar, como quizás en algunas ocasiones la filosofía más académica intenta simplemente al cine tenerle como una especie de ejemplo, como una especie de contraejemplo, como incluso algún filósofo inglés, en este caso Ion Hervey, se refiere, sino que el cine plantea realmente lo que son problemas filosóficos propios. César, el cine ha servido siempre, como todos los medios de comunicación, el cine ha despertado un interés muy grande en la humanidad por el entretenimiento. Sin embargo, aquellos géneros cinematográficos han rebasado estas posibilidades del entretenimiento, de la diversión, y han abordado otros campos de la problemática de los seres humanos. Sobre todo ha sido un cine para pensar, un cine para reflexionar y hasta un cine para provocar. En este caso, estas muestras de cine que con usted van a iniciar este sábado, quienes asistan a este interesantísimo foro, ¿qué es lo que van a mostrar? ¿Qué es lo que se espera en la reacción del público de esta muestra cinematográfica? Bien, un poco también hablar sobre la organización y cómo se ha pensado en la programación de estas primeras jornadas de cine y filosofía que vamos a llevarlas a cabo este día sábado 2 de julio. La programación se ha pensado desde partir de unas ciertas investigaciones que hemos venido desarrollando algunos docentes que formamos parte de la carrera de filosofía y además de eso algunos estudiantes que han desarrollado sus tesis de licenciatura dentro de este campo justamente de la filosofía. Entonces, por ejemplo, tenemos un clásico del cine de Ingmar Bergman, El séptimo sello, que es una película que presenta una profunda reflexión sobre la vida y la muerte, y que estas son justamente dos problemáticas que desde el punto de vista incluso existencialista, desde el existencialismo francés, están presentes en la filosofía. También tenemos, por ejemplo, Mar Adentro, una película bastante famosa en el medio, dirigida por Alejandro Amenábar, en la cual se plantea, en cambio, el problema de la eutanasia, que también es un problema que, si bien se refiere al ámbito de la bioética, está completamente dentro del ámbito de la filosofía. Usted, como estudioso de la filosofía y de la filosofía antigua, a la filosofía le debemos nosotros
estas posibilidades que tenemos de pensar, de reflexionar sobre tantos y vastos campos de la vida, pero elementalmente lo hacemos sobre los valores. Hay desde luego un amplísimo desarrollo del cine de valores. En este caso, las películas que ustedes han escogido, las que acaba de mencionar, ponen a quien mira estas películas, le ponen a reflexionar y profundamente sobre criterios muy enraizados en nosotros sobre lo que es el respeto a la vida, y que quizá es una de las primeras preocupaciones de la filosofía, esto de cómo nosotros afrontamos esta transición temporal que es la vida hacia la muerte, y también esta necesidad de, mientras vivimos, tratar de ser felices. Sí, justamente hay una cuestión irónica dentro de lo que es mi labor docente. En la actualidad estoy encargado de lo que es la cátedra de Historia de la Filosofía Antigua, y bueno, el cine no es algo que pertenezca a la antigüedad, sino que más bien se refiere a un arte que nació a finales del siglo XIX, y en todo el largo siglo XX ha sido en donde su mayor esplendor ha alcanzado, y en estos primeros años del siglo XXI vemos aún esa necesidad de reflexionar sobre el cine. Pero regresando quizás a lo que son los filósofos de la antigüedad, en este caso el gran Platón, uno de los filósofos más reconocidos, que incluso Norbert Whitehead había dicho, la filosofía occidental no es más que un pie de página a la obra platónica, ¿no? Para mostrar la importancia de Platón dentro de la filosofía. Entonces, en este caso, Platón se refiere a la filosofía como el hecho de que es una preparación para la muerte, ¿no? Entonces, es obvio, claro, la filosofía siempre ha estado tratando el tema de los valores y sobre todo de estas ideas sobre la vida y la muerte. Aunque el cine se pertenezca a los últimos 120 años, sin embargo, ha sido capaz el ser humano de desarrollar tal pasión, tal obsesión por la imagen desde sus primeras manifestaciones culturales. El cine no es otra y una consecuencia del desarrollo de las artes y de la pintura. Estamos muy interesados en saber cómo se van a establecer estas relaciones de lo que muestran las películas con estos principios filosóficos que se abordarán en este taller. ¿Cómo han distribuido esos grandes temas filosóficos alrededor de invitar al público a pensar viendo películas? Bien, en el primer sábado que vamos a trabajar, que es este próximo sábado, el 2 de julio, está pensado en trabajarse primero una visión general de lo que es este ámbito de la relación entre cine y filosofía, y sobre todo tomando en cuenta dos de las disciplinas filosóficas que, digamos, con mayor profundidad se han reflexionado dentro de la filosofía, que son la ontología y la epistemología, es decir, el problema de la realidad por una parte y el problema de la verdad por otra, ¿no? Entonces, en este caso, desarrollaremos toda una larga y extensa reflexión que han tenido filósofos desde principios del siglo XX hasta la actualidad sobre estos temas que tienen que ver con la realidad y con la verdad. En las siguientes sesiones de los siguientes sábados de julio abordaremos, por ejemplo, la cuestión también de la formación de la identidad en el ser humano, que es muy necesario para conocer. Incluso podríamos ahí poner una pregunta que se plantea Kant en algún momento, ¿no? ¿Quién soy yo? Es decir, la pregunta sobre el ser humano. Y como ya había dicho anteriormente, las otras problemáticas girarán en torno al sentido de la vida, al sentido de la existencia, y con esto quizás entrando un poco más profundo hacia la cuestión de la eutanasia, ¿no? La cuestión que actualmente se debate incluso en plenos de lo que son la elaboración de constituciones políticas en el mundo. César, con esta explicación de la programación que tienen, y también decíamos nos acompaña Tatiana Torres, estudiante de comunicación,
quien le vemos muy interesada en este momento en revisar la programación que ustedes tienen. Y con esta explicación, sin duda, tiene algunas inquietudes respecto a las temáticas que ustedes están abordando. Tatiana, bienvenida, gracias por acompañarnos, poner una voz necesaria aquí, la de los estudiantes, en esta conversación sobre cine y filosofía. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. La verdad me gusta estos espacios que se dan, ¿no?, de cine, en este caso mezclado con la filosofía, que justamente, ya que estaba haciendo mi trabajo de titulación, va con esto, con la parte de educomunicativa. Estábamos comentando igual aquí con el compañero César. antes, con César, sobre la parte importante, ¿no? El hecho de pensar nos hace también aprender algo, nos hace aprender algo en el caso de que hablábamos de la eutanasia, nos hace aprender un poco más sobre la vida, nos hace aprender un poco más sobre la muerte también. Entonces me parece excelente este tipo de oportunidades que se dan. Aquí hay una programación, lo que no tenemos es más o menos en qué horario es de que se brindan estas películas para que los estudiantes puedan ir. Bien, la programación está pensada de comenzar desde las 9 de la mañana y extendernos hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde, ya que esto tiene una metodología de trabajo, ¿no?, en la cual primero vamos a proyectar la película y luego habrá una persona encargada de exponer sus puntos de vista, sus reflexiones, que como también ya dije anteriormente son en caso quienes han investigado sobre estas películas, ¿no?, quienes han realizado trabajos tanto de masterado o incluso de licenciaturas en torno a estas películas, y luego debatir con el público, que eso es lo necesario, ¿no?, porque justamente vemos nosotros que en la ciudad de Cuenca se abren espacios para la producción cinematográfica, para su distribución, para su exhibición. En este caso contamos con 2 festivales de cine que convocan a un público bastante amplio. También se van creando lo que son grupos, colectivos que también están interesados en cine y que están proyectando algunas películas, pero lamentablemente de lo que nosotros hemos tenido experiencia en asistir a este tipo de eventos es que no hay una reflexión sobre ellos, que muchas veces se pasa una película y al final pues quieren abrir como una especie de debate, pero todo el mundo está un poco medio no sé, sensible después de la película, o también un poco tímidos, entonces no hay un diálogo, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es justamente que se abra este diálogo, que discutamos sobre las películas, que entremos a reflexionar sobre las películas y, como ha dicho la compañera, pues que aprendamos, ¿no?, que es también una de las intenciones que tiene estas jornadas de cine y filosofía. César, pasar de estos efectos inmediatos de la iconografía, de la imagen sobre el espectador, parece ser que reducían al cine, al entretenimiento casi en su generalidad. Sin embargo, el tratar de buscar otros elementos y pasar del ícono, de la exposición de las imágenes, de la sola exposición a imágenes, a la simbología, a la representación que tienen, las intenciones que hay detrás de las películas. Usted mencionó hace un momento las posibilidades políticas que se generan alrededor del cine. Al cine se le responsabiliza de muchas cosas y entre otras se responsabiliza de ser transmisor de una forma de ver el mundo, básicamente occidental y normalmente estadounidense. Sin embargo, en todos los países del mundo se cultiva el cine y en algunos casos se ha intentado reivindicar la necesidad del cine de poder generar reflexión en el espectador. Las películas, obviamente, que ustedes han escogido tienen esa circunstancia, están construidas bajo esos géneros de la necesidad de reflexionar más que de entretenerse, dejarle un mensaje más allá de la exposición a las imágenes. Así es que este momento lo que le queremos preguntar es esto, ¿no? Esta circunstancia, desde el punto de vista de la filosofía, atribuida al cine de ser generador de determinados comportamientos, de determinadas conductas, de determinadas tradiciones en los seres humanos, que nos llevarían a pensar que hay una intencionalidad deliberada detrás de los realizadores.
Walter Benjamin, en una obra llamada La obra de arte en los tiempos de la reproductividad técnica, plantea el problema del cine en estas versiones, ¿no? Que por una parte existe una estetización de la política llevada a cabo por el cine, ¿no? Por ejemplo, todo el cine que se empieza a construir en el Tercer Reich, es decir, bajo lo que es el dominio de los nazis en Alemania, ¿no? Que eran obviamente películas propagandísticas que incitaban de alguna manera a obedecer al régimen, ¿no? Y por otro lado, lo que propone Benjamin es más bien politizar al arte, ¿no? Es decir, mostrar ese núcleo del cine como un arma para poder transformar la sociedad. Esto nosotros lo vemos reflejado también en el tercer cine que se realiza entre los años finales de los 60 y principios todo el largo de los 70 en Latinoamérica, ¿no? El cine cubano, por ejemplo, con Tomás Gutiérrez Alea, que es uno de los impulsadores en Cuba para mostrar un poco este cine de guerrilla, este cine de protesta. En Argentina tenemos a Getino, a Solanas, que incluso hacen un manifiesto sobre el tercer cine, en el cual toman una idea de Marx que está manifiesta en lo que es las tesis sobre Feuerbach. En la tesis 11 se dice, ¿no? La filosofía hasta hoy ha interpretado de muchas o de distintas maneras el mundo, de lo que se trata es de transformarla. Entonces, de igual manera, ellos toman esto para el cine y nos dicen, los cineastas han mostrado de muchas maneras el mundo, de lo que se trata es de transformarla, ¿no? Entonces, en este sentido, hay experiencias en Latinoamérica, también en Bolivia tenemos, por ejemplo, a Jorge Sanginés con su cine comunitario, un cine indígena, ¿no? Que es también de alguna manera un cine de protesta, un cine de transformación, un cine de denuncia, o incluso en el Brasil también Glauber Rocha, ¿no? Con todo su cine. Entonces, en este sentido, el cine tiene que contribuir de alguna manera para una transformación social, aunque muchos teóricos y muchos también filósofos consideran que esta vertiente politizante del cine no es algo válido, sino que más bien tendríamos que quedarnos en una versión más estética del cine. Pero desde mi postura muy personal pienso que la reflexión debe llevarnos a la acción. Sí, y el cine ha mostrado también estas relaciones de poder que se ubican entre los seres humanos, entre hombres con relación a mujeres, y hoy en día con los amplios sectores que reivindican derechos, no solamente de la mujer, sino de todos los seres, ¿no? De todos los seres humanos en sus amplias libertades, y a los que se han sumado también quienes reivindican derechos para los animales y quienes inclusive reivindican derechos para los vegetales. Parece ser que este pensamiento de amplias libertades se están amenazado también, ¿no? Vemos nosotros que en sociedades liberales y no liberales también hay una profusión de la promoción de los derechos humanos, y sin embargo estamos perseguidos, estamos acosados, estamos intimidados y sentimos temores con respecto a esas reacciones extremas de algunos sectores denominados extremistas, pero que también reivindican sus propias necesidades de autodeterminación. Y nos vamos acercando a esta problemática que le apasiona a Tatiana, que es la reivindicación de derechos de la mujer, que también están establecidas en el marco de relaciones de poder. Entonces, creemos que desde luego se debe tener una mirada también desde la comunicación. Claro que sí, y justamente estaba escuchando esta parte que, bueno, pues en Cuba, en Argentina se utilizó el cine para esta parte política, para esta parte de mostrar protesta en contra de algo. Pues bueno, el cine desde hace muchos años también está a favor no de la mujer, sino a favor de la igualdad, de la equidad de género. Entonces, justamente es importante mostrar este tipo de películas, pero también que existe una retroalimentación, que es lo que hablábamos hace un momento, de que muchas veces vemos las películas que sí tenemos sentimientos, porque la persona que está viendo la película
digamos que son 5 personas, la una no tiene la misma perspectiva que la otra persona, cada una tiene una manera diferente de ver, ¿no? Entonces, qué mejor que existan igual estos grupos, aparte de retroalimentación, de discusión sobre el tema, para que todos esos criterios que cada uno va teniendo, todos esos sentimientos que provoca el cine, se puedan mostrar después en estos diálogos. Entonces, en la historia de lo del cine, de cualquier producto audiovisual, se ha venido viendo también esta parte de favor de los derechos humanos, del de las mujeres, del de los animales. Entonces, con relación a la programación, que es lo que he estado leyendo por aquí, ¿hay alguna de estas películas que tengan con relación a esto de los derechos humanos, con relación de la mujer o con algo en relación a este tema? Con relación a los derechos humanos, me parece que la película de Amenábar, Mar Adentro, es muy clara, ¿no?, en la cuestión de la toma de decisiones individuales. El personaje principal de esta película es una persona cuadraplégica que desea morir, pero la ley española le prohíbe, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso nos lleva a la reflexión, claro, hasta qué punto el Estado tiene que, de alguna manera, ser un benefactor con relación al individuo, ¿no? Entonces, tiene que ver con derechos civiles y, más allá de eso, con derechos humanos, ¿no? La segunda película, es decir, la película que hace referencia al segundo sábado, que es una película francesa llamada Mi vida en rosa, es un poco lo que es, y aquí, por ejemplo, algo que, si bien ustedes mencionaban, por ejemplo, los derechos de la mujer, los derechos de los animales, incluso de los vegetales, pero nos olvidamos algo muy importante que incluso en este mes estamos viviéndolo, ¿no?, en estos últimos días de junio, la cuestión de la reivindicación de los derechos de los grupos LGTBI, ¿no? Entonces, en esta película se muestra justamente cómo un niño, ¿no?, de unos 9, 10 años más o menos, empieza a presentar características que él no quiere pues pertenecer al género masculino, ¿no? Entonces, es justamente esa lucha que él tiene frente a los prejuicios de la sociedad, a los prejuicios de la familia incluso, y que quizás solo únicamente el vínculo con la madre es lo que le va a ayudar a superar esto, ¿no? Entonces, es una película para reflexionar sobre estos casos. El cine LGBTI es muy extenso en la actualidad, ¿no? Un tiempo era muy condenado también, ¿no? La censura era bastante fuerte en contra de este tipo de cine, pero en la actualidad se han abierto muchas posibilidades. El día martes en la noche estaba viendo justamente esta película que ganó como mejor película extranjera en los Oscars, de Dennis Gert, la chica danesa, ¿no?, que también abre un poco la problemática sobre la transexualidad, ¿no?, que son temas que están hoy en día con nosotros, ¿no? Bueno, han estado presentes en toda la historia de la humanidad, pero creo que hoy en día tenemos ya la suficiente madurez como seres humanos, como humanidad, para ver que este tipo de cosas no son cuestiones de pecado o cuestiones contra natura, sino que son cuestiones que están arraigadas en la sociedad y que deben ser discutidas y, sobre todo, respetadas. En la presentación de esta programación, usted mismo ha mencionado que se trata de pensar en el otro, pensar al otro cerca, y no solamente pensar en el otro, reconocer en el otro sus derechos, aceptar al otro, compartir con el otro, quererle al otro, tener cerca al otro, ¿no? La proximidad es importante, la interactividad es fundamental para esta aceptación, y desde luego también el pensar en esa amplia posibilidades de este concepto. El pensar no solamente es imaginar ideas, sino también el poder compartirlas con otras personas, el poder exteriorizarlas a los otros y generar en el otro ese compromiso, esa aceptación, ¿no? Parece ser que todos los grupos humanos que reivindican derechos, desde luego hay estas circunstancias de imposición de la fuerza, del poder, de la violencia, de la agresividad, que se pueden superar con una aceptación verdadera del otro, ¿no? Aceptar la proximidad, quererle al otro, sentirle cerca. Alguien decía tenerle tan cerca como un abrazo, ¿no? Es Ryszard Kapuscinski, también antropólogo y periodista polaco,
Él siempre habla de una palabra en sánscrito, que es el Upanishad, y es precisamente sentirle al otro tan cerca como para poder estrecharle en un abrazo. Sería la posibilidad de superar estas circunstancias de poder que nos han limitado tanto esa aceptación, ese reconocimiento del otro en su forma de ser, de pensar, de actuar. Y sobre todo de respeto, que es uno de los valores que sería más importante dentro de estas películas, o de la idea de que piensen de la filosofía, ¿no? Porque pueden haber personas que no lleguen a compartir ciertos criterios con otros porque, bueno, somos un mundo tan grande que cada uno tiene un pensamiento diferente que puede pasar, pero sí, que existe este respeto. Bueno, yo no estoy a favor o en contra de, pero que existe este respeto, o sea, que podamos abrir un poco más la mente, de poder tomar nuevos criterios, nuevas cosas en cine, y que de eso pues ya cada uno tendrá su criterio y verá si después tendrá alguna aceptación o no en diferentes temas, no hablamos solo de lo LGTBI. Entonces, pues sí, creo que tenemos una programación totalmente también dentro de valores, ¿no? Sí. Y de pensamiento y de reflexión, que era lo que conversábamos. Estaba pensando yo en Fernando Savater, filósofo contemporáneo, quien en sus registros del arte de pensar, en esta suerte de recorrer la historia con los pensadores, menciona varios de los que usted ha citado acá, y él trabaja también los valores, al igual que hicieron los filósofos antiguos, y es una necesidad de transmitir valores a los niños, ¿no? a los hijos, para que ellos puedan reproducirlos y puedan practicarlos. La vida no es, y los valores no es otra cosa que la práctica, ¿no? Ponerlos en práctica. Así es que queremos agradecer a César Solano por haber participado de esta conversación, habernos ilustrado respecto a estas relaciones tan profundas que encuentra entre el cine y la filosofía. Agradecerle también a Tatiana por haber compartido este momento, haber puesto esta voz necesaria, la voz de la equidad, una voz femenina a este diálogo, y nos ha ayudado también a no ser solo dos, somos ya tres en esta conversación. César, sus palabras finales, una invitación al oyente de la radio universitaria para que concurra a estos espacios, porque usted aquí señala que van a ser espacios permanentes para discutir las implicaciones filosóficas en el séptimo arte. Bien, a todos los radioescuchas, motivarles un poquito para que asistan. Las jornadas de cine y filosofía están abiertas para público en general, no es únicamente para gente que está vinculada con la academia, gente universitaria, sino que tiene que esto llegar un poco más allá, tiene que ser algo general. Que espero el sábado verlos allí. Muchas gracias. El sábado y los siguientes, y siempre en estas discusiones interesantes sobre cine y filosofía, estamos y le agradecemos también a Paul Abad por habernos permitido este diálogo. Gracias por estar en Radio Universitaria, las voces de la diversidad, y seguimos, lo que sigue son otros espacios de entrevistas en la Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca.